Estrenando la mañana del 6 de noviembre del año 25, que es jueves a 6 de noviembre, y los presupuestos sin presentar. Los presupuestos, los periódicos de este jueves, de un vistazo. Si ayer era el diario del País, lo contamos aquí, quien se dolía de que el Parlamento español no haya debatido la posición de nuestro país respecto del Sáhara Occidental. Y si ayer era el Independiente quien se dolía porque Exteriores ha pasado olímpicamente de recordar el 50º aniversario de la Marcha Verde, que se cumple hoy, hoy es el diario El Mundo quien hace de este aniversario su tema del día. Militares que estuvieron allí recuerdan la movilización de civiles que urdió, de civiles marroquíes que urdió el rey Hassan, y el abandono de España de su provincia número 53, que eso era el Sáhara. Le dedica su editorial El Mundo, dice: la política de la Moncloa respecto de este asunto se reduce a un silencio cómplice. 50 años después, e instalada en el mutismo, España no solo ha dejado abandonado un territorio y a un pueblo, sino que ha abdicado de tener voz. La voz de algunos de aquellos jóvenes soldados desplegados para frenar la Marcha Verde se escucha en la serie documental que hemos estrenado en Onda Cero Podcast esta misma semana. Yo pasé 3 días y las órdenes que recibimos todos, creo, eran no dejar pasar a nadie, ni mujeres, ni niños, ni embarazadas, ni viejos, ni jóvenes. Imagínate al chaval de 20 años, 21 años, pues que hubiera tenido que cumplir esa orden. Detrás de la Marcha Verde venían 25.000 soldados marroquíes. Se titula así, La Provincia 53, cada semana 2 nuevos episodios en Onda Cero Podcast. En la prensa de hoy un poco de todo. Juan Carlos de Borbón, por ejemplo, que hace 50 años era príncipe en puertas de enterrar a Francisco Franco. Juan Carlos de Borbón es apertura en el diario ABC y en el periódico por sus memorias. ¿Qué se destaca? Pues en ABC, que se reivindica a sí mismo como el hombre que dio a los españoles la democracia. Quiñonero ha leído el libro en París, porque es donde ha salido el libro, en Francia, y subraya esto que dice Juan Carlos de Borbón. Dice: haré todo lo que esté en mi mano para que la princesa Leonor llegue a reinar. Pero pues póngase a la tarea, póngase a la tarea. El periódico dice que el emérito se explaya en los años de la transición y elude los episodios más polémicos de su vida, e interpreta en su portada, dice: Juan Carlos de Borbón ha perdido la oportunidad de rendir cuentas. En el País centra el foco en el 23F y cómo el rey Juan Carlos explica su demora en dirigirse aquel día a los españoles. Dice que él estaba listo ya para pronunciar su discurso a las 10:30 de la noche, pero que hubo que esperar a que el equipo de Televisión Española llegara a la Zarzuela, grabara y regresara a Prado del Rey para emitir esa grabación, ese mensaje. Dice que después de eso, dice la información, lo que se hizo fue instalar una línea directa entre el Palacio de la Zarzuela y Radio Televisión Española, que entiendo que permanece a día de hoy. Y narra que cuando el día 24, narra el rey en sus memorias, que cuando el día 24, liberado el Congreso, recibe a los líderes políticos, Suárez se deshace en elogios a Alfonso Armada porque cree que Alfonso Armada ha desbaratado el golpe y ha salvado a los diputados. Y es Juan Carlos quien le dice: no, Adolfo, no, eras tú quien tenía razón, porque Armada ha resultado ser un traidor. En La Vanguardia apunta, en fin, María Ángel Alcázar, que el día 23 se va a emitir un canal francés una entrevista promocional del libro al rey Juan Carlos, que se ha grabado en Abu Dhabi, un canal de Francia, digo, que en España el libro verá la luz el día 3 de diciembre y que no está prevista entrevista alguna de don Juan Carlos en ningún medio de comunicación español. Es raro esto. Para El País, lo más relevante del día es el estudio de Cáritas y la Fundación Foessa sobre la fragmentación social que sufre España, que está esa fragmentación en fase de aceleración por culpa de la vivienda y afectando cada vez más a quienes viven de alquiler. El alquiler se ha convertido en una trampa de pobreza. El 45% de la población en alquiler a precio de mercado se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Se trata de la cifra más alta de la Unión Europea. En esto somos líderes para mal de la Unión Europea. A título del País, la exclusión social se duplica y atrapa a 2,5 millones de jóvenes. Dice que los nacidos entre el año 96 y el año 2007 son los grandes perdedores. Hay una editorial a este respecto, sobre este informe, en el diario La Razón. Es un editorial que parte del estudio que ha publicado Cáritas con la Fundación Foessa, pero desemboca en una enmienda a la totalidad del gobierno de coalición. O como dice el título del editorial, a la España del cohete. La economía española va como un cohete. El cohete, que según el presidente es la economía española. A veces dice cohete, otra vez dice que va como una moto. Hay otro estudio interesante en La Vanguardia que dice así: los catalanes dan más valor a tener un buen nivel de vida que a tener un régimen democrático. En los hombres de entre 16 y 24 años, el 62% opina que el nivel de vida es más importante que disfrutar de libertades. 62% de los jóvenes varones.
Más cosas en los diarios. Informa La Razón de que un dirigente del PSOE valenciano en 2017, cuando las primarias, avisó a Pedro Sánchez de que su escudero José Luis Ábalos llevaba mala vida y usaba prostitutas. Este exdirigente, porque así lo presentan, exdirigente, prefiere mantenerse, a pesar del tiempo que ha transcurrido, en el anonimato, dice la crónica. En El Mundo dan máxima relevancia al juicio al fiscal general, con este enfoque en el que es parte afectada el propio periódico. Dice: García Ortiz intenta salvarse con la noticia de El Mundo que él descalificó. Tesis: que habiendo calificado en su día de bulo la información que publicó El Mundo, la información que hablaba de la oferta de la Fiscalía al abogado Neira, ahora se refiere, la defensa del fiscal general se refiere ahora como a esa noticia que ya no es bulo, sino como exclusiva, para acreditar que no pudo haber revelación de secreto porque ya el diario El Mundo había revelado que existía esa negociación. Sobre los periodistas que sostienen que ellos tuvieron el correo electrónico antes de que lo tuviera el fiscal general, la crónica del Mundo dice que lo declaran pero no lo acreditan. Yo algún día quiero que se edite en DVD todo este juicio, pero con pistas de audio seleccionables en la que cada director de cada medio vaya comentando cada pasaje de la vista judicial. Creo que sería interesantísimo. Bueno, en El País, el análisis de Gálvez dice: la defensa obtuvo algunas de sus mejores bazas porque 3 periodistas ofrecieron múltiples detalles para reforzar su credibilidad después de que el instructor Hurtado despreciase esos testimonios en la fase anterior o inicial. Beatriz Parera en El Confidencial da también la victoria en la jornada de ayer a García Ortiz. Dice: viento en las alas, sumó varios triunfos para su línea de defensa. Los abogados no pudieron sacar a Juan Lobato de su guión y que mencionara siquiera como sospecha la autoría del fiscal general en la filtración. ¿Usted creyó que venía de Fiscalía? No es que creyera. Yo, por criterio de prudencia, pienso que, además como técnico de Hacienda del Estado, que ese es un documento que si no está certificado el origen... ¿Sabe usted de dónde salió ese documento? Lo intenté reiteradamente saber y no conseguí más que se me trasladó eso, que está en los medios. En el artículo 14 la tesis es la contraria. Dice que la balanza se inclina contra el fiscal general. Fuentes que dicen: yo no dormiría nada tranquilo si fuese él. Fuentes del Tribunal Supremo. Para El Español, lo más llamativo de ayer fue el ataque de amnesia de Pilar Sánchez Acera. Dice: lo de Pedro Sánchez se contagia a todo su equipo. Y por delante de este asunto, en El Español destacan lo de Ignacio Estampa, el fiscal que ha declarado ante el juez que Leire Díez, la fontanera, le presionó para obtener munición contra Alejandro Luzón, fiscal jefe de anticorrupción, en nombre, dijo ella, de Sánchez y de Santos Sardán. El juez Peinado sigue imputando gente. Esto de te ha tocado, le tocó ayer a Judith González Pedraz, que es secretaria general de Presidencia del Gobierno, y dice la crónica del Confidencial que esta imputación sí ha causado gran preocupación en la Moncloa, porque ven que el juez sigue subiendo escalones en la jerarquía de los imputados y que ya solo está a 2 peldaños del presidente del Gobierno, o de querer imputar al presidente del Gobierno, que recordamos que es aforadísimo. Aforadísimo. Y hay elogios encendidísimos hoy en la prensa de los críticos musicales a Rosalía por su nuevo disco. Se lanza hoy, aunque se filtró en el día de ayer. Leo a Ulises Fuente en La Razón, dice: es un disco asombroso, que arranca con tintes épicos a lo Carmina Burana y pasa luego al intimismo de raigambre popular. Un disco que es una pieza única, dice, un diamante que solo podía ser tallado por Rosalía. Nacho Serrano cuenta en ABC que cuando llegas al final del disco te invade la misma sensación que se tiene al despedirse de los amigos con los que se ha culminado un viaje increíble. Dice: es una corajuda obra maestra. Más de uno.